Muy bien. Buenas noches, bienvenidos a los estudios de los jueves. Bueno, vamos a comenzar, chicos, con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, y por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose aquí con libertad el día de hoy entre nosotros, y te pedimos que tú nos sigas dando esta hambre espiritual de seguir conociéndote más, Señor, acercándonos más a ti y conociendo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues bueno, ya estamos bien acomodados y el mensaje de hoy se llama La puerta ancha. ¿Ok? Ya, si leíste más de 6 capítulos, creo que ya llegaste más o menos a este pasaje. Perdón. Vamos a empezar con un pasaje del libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Son solamente dos versículos con los que vamos a comenzar. Vamos a leer la nueva traducción viviente, ¿verdad? Para que estemos en el mismo canal. Y dice el versículo 13: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, versículo 14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. ¿Ok? Los voy a repetir porque son dos nada más y son muy importantes. Sobre esto se va a basar el mensaje de esta noche. Lo repito, dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Ok? Aquí empezamos a leer en estos versículos términos acerca de la puerta, que esa puerta lleva a un camino, y empezamos a ver que hay dos tipos de puertas, ¿sí? Dos tipos de caminos con dos tipos de destinos o finales, ¿sí? Al platicar acerca de este pasaje de Mateo capítulo 13, vale la pena que comentemos que en este momento, vaya, en esta enseñanza que Jesús estaba dando, forma parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 del libro de Mateo. ¿Sí? Y con este pasaje, cuando habla de la puerta ancha, empieza como el cierre de ese sermón. ¿Sí? En ese sermón, nuestro Señor Jesucristo ya había hablado y había establecido la naturaleza del reino de Dios que nos es ofrecido, y ahora con este pasaje empieza a invitar a la audiencia y también a nosotros a tomar la determinación de entrar por la puerta angosta, ¿sí? Y el camino difícil que conduce al reino de Dios. Y nos hace saber que son pocas las personas, lamentablemente, los que lo toman para verdaderamente gozar de un destino de bienaventuranzas en comunión perpetua con Dios. ¿Sí? Entonces, en el Sermón del Monte, Jesús les dice: el reino de Dios se trata de todo esto, y les habla de muchos conceptos que vienen a romper el paradigma de lo que la gente creía que era el reino de Dios. ¿Sí? Eh, pero empieza a hacerles atractivo para los que verdaderamente tienen un corazón de querer someterse al Rey de Reyes, ¿verdad?
¿sí? Porque hasta cierto punto hay que acordarnos que la audiencia desde el Sermón del Monte pues, eran judíos, que son los primeros que escucharon de las enseñanzas de Jesús, pero había mucha gente que estaba ahí solamente como oyente y no necesariamente tenían una intención genuina de seguir, ¿no? Entonces él hace, con estos pasajes, hace esta invitación, ¿sí? Entonces se habla de la puerta angosta, que es la correcta, que es la que lleva verdaderamente al reino de Dios, pero se menciona la otra opción, que es la puerta ancha, que eligen muchas personas y que lleva un camino cómodo, un camino espacioso, que te ofrece recompensas terrenales, ¿sí? Pero que no lleva al reino de Dios, sino a un lugar de miserias infinitas, de miserias sin fin, ¿sí? Entonces, es importante destacar que según esta enseñanza, solamente hay dos opciones de puerta. Y muchas veces algunas personas quisieran creer que hay una tercera, ¿sí? Una opción más cómoda, que te ofrezca las recompensas del reino como una combinación, ¿sí? Algo que sí me dé las recompensas, pero que yo no tenga que esforzarme tanto para alcanzar. No hay un camino intermedio, no hay una tercera puerta. O voy por el camino correcto o voy por el camino de destrucción. Hay dos posibilidades y una sola decisión. Solo existe el camino difícil y el fácil. Algunos lo ponen así, con estas palabras. Se entra en ellos por dos puertas, la ancha o la estrecha. Son transitados por dos grupos, el grupo grande y el grupo pequeño. También se habla en el pasaje que leímos ahorita de eso. No hay un grupo neutral. Y conducen a dos destinos, destrucción y vida. No hay un tercer destino. Así que solo hay dos posibilidades. La elección correcta y por lo tanto la otra opción que no lo es. Fíjense cómo se lee también en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces, desde antes de que Jesús viniera a vivir entre nosotros, ya en el Antiguo Testamento, ya Dios estaba poniendo claramente en las Escrituras que llega un momento en donde tenemos que tomar esta decisión. ¿Sí? Y Dios no condena a nadie, realmente somos nosotros los que lo rechazamos. ¿Sí? Él nos da la opción, te dice, hay vida y hay muerte, hay bendiciones y maldiciones. ¿Sí? Y te invita, ojalá que tomaras que eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si tú tomas la decisión correcta como padre o madre de tus hijos, no quiere decir que al tomar tú la decisión ellos ya automáticamente van a gozar del mismo destino. No. Lo que quiere decir es que si tú tomas la decisión correcta, es muy probable que puedas ponerles el ejemplo y jalarlos hacia el camino correcto, ¿verdad? No sé si recuerdas, bro, que lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, que yo te decía desde hace mucho, te decía, bro, tu familia no va a ir a un lugar hacia el que tú no te dirijas, ¿sí? Para que ellos te sigan necesitas tú primero poner el ejemplo. De esto se trata, ¿sí? Cuando dice
Ojalá que eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. A esto se refiere. Ojalá que tomes la decisión correcta, porque atrás vienen personas que dependen de ti y que te van a seguir. Van a creer que la decisión que tú tomes, la vida que tú elijas, van a creer que es la correcta, porque pues tú los amas, se supone que quieres lo mejor para ellos. ¿Sí? Entonces, y luego ya en el versículo 20 de este libro de Deuteronomio capítulo 30, dice como que te desmenuza un poquito más. Ok, si yo elijo la vida, ¿a qué me estoy refiriendo? Nos estamos refiriendo a que si elegimos la puerta angosta, el camino estrecho, esa es la decisión que es equiparable a amar a Dios, a obedecerlo y a comprometernos firmemente con Él. ¿Sí? Dice aquí, esa es la clave para la vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Entonces, este pasaje prácticamente significa lo mismo que el pasaje de Mateo que acabamos de leer. Es una invitación a tomar el camino que lleva a la vida y evitar el camino que lleva hacia la destrucción, hacia la muerte. ¿Sí? También en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 1, que ya les tocará leerlo o volver a leerlo, ahorita no lo vamos a leer, pero sí les voy a comentar que en ese salmo se nos muestra el mismo patrón de selección. ¿Sí? Por un lado, el salmo número 1 nos habla de que tenemos el camino del justo, ¿sí? Que se caracteriza por una obediencia a la ley de Dios. Por el camino del justo, ¿quién es el justo? El que busca agradar a Dios, ¿sí? El que quiere conocer cuál es su voluntad y la quiere cumplir. Y por otro lado, en este salmo nos habla de la senda del mal. ¿Quién es el malo? El que se deleita en la maldad y en el pecado. ¿Sí? El que no considera que deba vivir para agradar a Dios. Entonces, este salmo nos habla de que el justo da fruto y prospera en su camino, y el malo va camino a la destrucción como resultado de su necedad, su rechazo a Dios. No sé bueno, yo creo que todos hemos escuchado esta frase, ¿no? De todos los caminos conducen a Roma. Sí, lo hemos escuchado, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, pero no sucede así cuando hablamos del reino de Dios. No es cierto que todos los caminos, o hay varios caminos para llegar. Jesús dijo, me parece que es Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, para llegar a Dios, para llegar al Padre Celestial, solamente hay un camino correcto. Y son cosas que tenemos que siempre, no siempre, sino llegado el momento tenemos que hacer una pausa en nuestra vida y hacer esta reflexión y pensar en estas cosas. ¿Sí? No estamos estudiando la Biblia por casualidad ni porque nos la pasamos bien entre amigos y así, sino porque verdaderamente Dios habla a través de las Escrituras y queremos saber qué nos dicen. O sea, ¿cuál es la invitación que me hace Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Sí? Bueno, ahora les quiero hablar de un versículo que viene en el libro de Proverbios, que es el versículo Proverbios capítulo 14, versículo 12, que dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Sí? ¿Traes Biblia electrónica? Sí. Para ver si podemos verlo en otra versión. Sí. Mientras les sigo, y a los que no traigan Biblia electrónica, ahorita la descargamos. ¿Sí? En este proverbio se nos advierte que muchas veces el camino que está frente a nosotros, dice el versículo, hay un camino que parece correcto, pero que termina en muerte. Pues, ¿qué quiere decir? Que muchas veces vamos a tener frente a nosotros un camino que será engañoso y que si nos confiamos, correremos el riesgo de terminar en un destino doloroso y separados de Dios. Proverbios 14,
12. ¿Sí? Entonces, sí se nos advierte a que pongamos atención en cómo estamos llevando nuestras vidas, qué decisiones estamos tomando, y que pensemos y reflexionemos hacia dónde nos dirigimos. Porque muchas veces nos olvidamos de los principios y los mandamientos de Dios, simplemente porque creemos que nuestro entendimiento nos dice que vamos bien, pero no tenemos mucha referencia, solamente porque nos sentimos bien. A lo mejor porque tengo buenos hábitos, o a lo mejor porque, no sé, la gente piensa que soy bueno. Sí, si quieres en esa. Vamos a leer Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ok, sí, pues es muy parecido, Muy como, parecido. como se lee, sí. Entonces, ¿Está la del lenguaje? no, nueva versión internacional. Y en el pasaje de Mateo que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo es muy claro y honesto cuando nos habla de las dos puertas, estableciendo que la puerta correcta es la estrecha, y en toda la Biblia se nos enseña que no podremos pasar por esa puerta si cargamos con nuestro pecado no arrepentido. ¿Sí? No podremos pasar por la puerta correcta cargando con nuestro pecado favorito, con el que lucho más y el que más dificultad me resulta. Tenemos que dejarlo. No podremos entrar por esa puerta estrecha confiados en nuestra propia justicia. ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de nuestra propia justicia? Creyendo que somos buenos, tan buenos que nos merecemos el favor de Dios. No podemos entrar por esa puerta. ¿Sí? ¿Sí? No podemos entrar confiados en nuestra decencia o nuestra reputación. No se trata de eso. Va a haber muchas personas buenas, de excelente reputación, que ayudaron a muchas personas, pero que no creyeron en Jesucristo y que no tenían la motivación correcta. El infierno va a estar lleno de gente buena que no creyó verdaderamente en Cristo y no lo siguió. Entonces, se nos advierte de esto, ¿verdad? De que no solo aparentemos ir por el camino correcto y que no nos engañemos creyendo que vamos por el camino correcto por las cosas que hacemos, sino que vayamos más hacia la Biblia a conocer más la voluntad, y que vayamos viendo si verdaderamente estoy haciendo lo que Dios me pide que haga. Vaya, si estoy obedeciendo a su palabra. Dice la Biblia, no recuerdo el pasaje, pero dice Jesús que el que me ama obedece mis mandamientos. ¿Sí? O sea, una manera de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo los mandamientos. ¿Y cómo los voy a obedecer si no los conozco? Entonces, por eso es importante escudriñar, leerla, estudiarla y hacer el hábito de la lectura. Entonces, cuando tratemos de pasar por este camino angosto, más nos vale reconocer que no somos dignos de alcanzar la gloria que Dios nos ofrece, sino que es por su gracia que hemos sido llamados y que la salvación nos es regalada porque Él nos ama. Realmente todo esto funciona y sucede porque Dios nos ama. Si no fuera así, estaríamos perdidos. El juicio ya hubiera sucedido, todos nosotros ya hubiéramos pasado al destino de destrucción. Ahora, debemos dejar claro que la salvación sabemos que es por gracia, ¿sí? Por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y el llamado del Evangelio es un llamado a arrepentirnos. No es solamente un llamado a ser buenas personas, ¿sí? O solamente aseverar una declaración. Porque muchas personas podrán decir,
Jesús es mi Señor, pero con una motivación incorrecta, o dirigiendo ese amor hacia un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso no salva. O sea, decir que soy cristiano no me salva, ¿sí? O sea, se requiere que verdaderamente opere un cambio en nuestro corazón. Cuando habla de arrepentimiento es cambiar de dirección, ir de la dirección de la que yo iba, dejar atrás esa vida y caminar en dirección de cumplir con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, la salvación no es por obras. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. No hay manera de que nosotros, en nuestras propias fuerzas, con los recursos que nosotros tenemos como humanos, podamos decir, ya, completé mi proyecto y yo ya soy digno de estar en la presencia de Dios. No podemos. Pero sí, pero sí las buenas obras son resultado de esa santificación que se desprende de habernos genuinamente arrepentido de nuestros pecados, ¿sí? O sea, yo no paso a ser perfecto de la noche a la mañana solamente porque yo me haya rendido a Cristo. Ahí empieza un proceso de santificación que va a durar toda la vida, ¿sí? Porque la medida que nos es puesta delante de nosotros es la estatura de Cristo. Entonces, pues, ¿quién podría llegar a ese nivel? No se puede. Pero sí se espera que vayamos caminando así es, hacia ese objetivo, ¿sí? Con esa meta. Entonces, la santificación es resultado de cambiar nuestra actitud hacia el pecado, ¿sí? Luego en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, aquí está muy interesante porque empieza a hablar, es el inicio de la predicación de Jesús, ¿sí? Son sus primeros mensajes, sus primeras palabras dirigidas al pueblo judío, ¿sí? Dice, versículo 14 de Marcos, capítulo 1. Más tarde, después del arresto de Juan, se refiere a Juan el Bautista, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Versículo 15. Y decía, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia, ¿sí? Entonces son dos componentes: arrepentirnos del estilo de vida que tenemos, dejar atrás nuestra vida de pecado y creer en que la buena noticia se refiere al Evangelio, se refiere a que Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, ¿sí? Creer en el Evangelio es creer que Jesús es Dios, que vino a vivir entre nosotros, que entregó su vida porque era necesario que se pagara un precio por nuestro pecado. Hemos leído que la Biblia dice que el pecado la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, Dios es justo, tiene que ejercer la justicia, tiene que emitir un juicio y proferir un castigo porque es lo que merecemos por nuestros pecados. Pero creer en el Evangelio es creer que Jesús tomó nuestro lugar en ese juicio para Él cargar con la culpa y con el pecado de nosotros, y entonces Él entrega su vida y paga. Él pudo pagar por nosotros porque Él no tuvo pecado. A Él sí le alcanzaba el crédito celestial para decir, yo pago por toda la humanidad porque yo no tengo pecado. Él sí podía, él es el sacrificio perfecto. Por eso se habla del Cordero de Dios, ¿sí? Es el Cordero que fue llevado al sacrificio. Entonces, esto lo comentamos porque hemos visto que en la actualidad hay algunas personas que reducen la fe a una simple cuestión intelectual. Ahorita lo mencionábamos. Y te dicen, si aceptas que Jesús es el Hijo de Dios y que murió
en la cruz por tus pecados, serás salvo del juicio venidero. Solo tienes que aceptar que esa declaración es verdad. ¿Sí? Pero la predicación de Jesús implicaba, antes de creer en el Evangelio, implicaba el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque yo puedo querer seguir con mi mismo estilo de vida y decir que Jesús me salvó. Pero esas son mis reglas. Eso es yo querer acomodar las escrituras a mi estilo de vida. Y no estoy demostrando que verdaderamente quiero abandonar mi estilo de vida pasado, dejar atrás mi actitud hacia el pecado, que cambia hacia rechazar el pecado, y ahora sí, empezar un proceso en donde va a haber frutos de esta declaración que yo haga. ¿Sí? O sea, sí tenemos que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero tiene que ir acompañado primero del arrepentimiento, para que verdaderamente haya luego un fruto y un cambio en nuestras vidas. Lamentablemente, esta sociedad está, digamos, lo digo así como lamentablemente porque podemos ver que está cristianizado. Todo el mundo sabe quién es Cristo. Es muy difícil que alguien no conozca a la persona, el nombre de Jesús, y que tenga una referencia. Pero hay personas que creen que pueden seguir viviendo como vivían y nada más le agregan el factor de Cristo a mi vida, pero como un agregado. No le estoy entregando mi vida, sino nomás a Él lo agrego a lo que yo ya tenía y ya me siento, y ya me siento mejor. Pero no es así. Digo, ahorita no tenemos el tiempo para profundizar tanto, pero las escrituras, conforme vayamos avanzando y lo vayamos leyendo, cada quien por su cuenta o aquí, nos vamos a dar cuenta que Dios te dice, tienes que dejar tu vida pasar. O sea, así es, o sea, y cuando hablamos de dejar, no es que dejes a tu familia y te vayas, no. Aquí se refiere o nos referimos a que sí, y a poner las cosas en el lugar que les corresponde. Lo que es lo mismo, poner a Dios en primer lugar. Que es muy difícil lograr el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, no es algo que se logra fácilmente, ¿verdad? Pero ese es el primer mandamiento. Y se espera que tengamos la actitud de querer cumplirlo. ¿Sí? Y todos los días vamos a tener una lucha con, con, con eso, porque nuestra naturaleza tiende a veces, y muchas veces, tiende a ponernos a nosotros como el primer lugar de nuestras vidas. O a alguien más, pero muchas veces es a nosotros. En el caso de las mamás, a los Algunas, ¿verdad? Porque ya también hay de todo. Pero sí, o sea, el punto es que no tendemos a poner a Dios en el primer lugar. No es nuestra tendencia, nuestra naturaleza. Hay que recordar que tenemos una naturaleza caída, consecuencia, una naturaleza pecaminosa, consecuencia de la caída, ¿sí? Del pecado, de la separación de Dios y el hombre. ¿Sí? Ahorita estamos en ese punto. ¿Sí? De manera natural, hacemos las cosas que no deberíamos de hacer. Y otro día vamos a ver un pasaje del que habla el apóstol Pablo que lo menciona muy claro. Entonces, si en verdad estamos preocupados por el destino eterno de nuestras almas, deberíamos poner atención en las palabras que leímos al principio de este mensaje, que dicen en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Para poder asegurarnos de que somos esos pocos que al final del camino, al final de nuestra vida terrenal, nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo para una vida eterna. ¿Sí? O sea, si esto es importante para nosotros, eso se va a reflejar en las cosas que vamos a hacer. ¿Sí? Y
Se nos invita a priorizar, ¿sí? Es como con algo tan sencillo como nos estamos reuniendo los jueves a estudiar la palabra de Dios. Hace un mes no lo hacíamos, ¿sí? Entonces están sucediendo cosas en mi vida porque estoy entendiendo que esto es importante, y en la medida en la que vaya comprendiendo cada vez más la importancia que esto tiene, pues le voy a dedicar más tiempo. Y cuando reciba yo la gracia de la salvación, pues es algo que no me voy a querer quedar para mí, lo voy a querer compartir primero con mis seres amados, pero incluso con personas que no conozco hoy tal vez. ¿Sí? Al rato vamos a platicar de los testimonios y quiero que nos platiques lo que sucedió la semana pasada, por favor. Entonces, algo que haremos es indagar un poco más acerca de la identidad. Ahora vamos a pasar a la identidad de estas personas. ¿Quiénes son los que transitan por la puerta ancha? ¿O a quién se estaba dirigiendo este mensaje? ¿Sí? ¿Quiénes son los que caminan por el camino espacioso? ¿Quiénes son? ¿Sí? Hay algunas personas que dicen que este pasaje se está refiriendo a todos los no creyentes en general. Pero nosotros creemos que el texto se refiere a un grupo específico de personas dentro de ese universo de perdidos. ¿Sí? Y vamos a recordar el tema de las puertas. La puerta estrecha sí te lleva al reino de Dios, y la puerta ancha no te lleva al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos notar que este pasaje habla de un camino al cual se entra en un momento dado. ¿Sí? Cristo dice que toda esa gente en un momento de sus vidas entró por la puerta ancha y ahora transitan por un sendero espacioso. ¿Sí? O sea, estas personas tomaron una decisión y creen ir tal vez por el mejor camino. Quieren llegar, pero están tomando el camino equivocado. Ahora, todos desde el nacimiento pertenecemos al grupo de los perdidos. Nadie nace siendo salvo del juicio. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa y todos necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, decíamos, pero de los que Jesús está hablando, de estos que se fueron por la puerta ancha y el camino espacioso, tomaron esa decisión, tuvieron que elegir entre esa puerta y la otra. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito mejor, tenemos que hablar del contexto del pasaje. ¿Sí? Aquí en este pasaje estamos hablando del Sermón del Monte, capítulo 5 del libro de Mateo. Se entiende que Jesús le está hablando a personas que están interesadas en conocer los secretos del reino de Dios y que también están interesadas en entrar en el reino. ¿Sí? O sea, Jesús en el Sermón del Monte, que son un par de capítulos antes, pero que pertenecen a este mismo sermón que abarca. Así es, que da seguimiento hasta el capítulo 7. Les está hablando a personas que eran judíos que estaban interesados en el tema. No le estaba hablando al público en general. Había mucha gente más que no estaba presente. Y aunque había muchas personas, no todos estaban escuchando ese mensaje. Porque sí había un interés. ¿Sí? O sea, no les estaba hablando a un grupo de ateos, a un grupo de personas que deliberadamente estaban rechazando a Dios, sino que se trataba de personas que de alguna manera buscaban agradarle. Y al hablar de esas personas que entran por la puerta ancha, se refería a personas que muestran cierto interés en las cosas espirituales. Por algo estaban ahí escuchando el mensaje. ¿Sí? Personas que no rechazan con odio la religión. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto que le precede. ¿Sí? ¿A quiénes se le está hablando? ¿A los que rechazan a Dios? No, a personas que están interesadas en Dios. Y ese es el contexto que le precede, pero también es el contexto que le sigue
al, al pasaje que leímos ahorita de Mateo capítulo 7. ¿Sí? Ya que en el versículo 15, después leímos el 13 y el 14 de Mateo capítulo 7. En el 15, Jesús advierte de cuidarse de los falsos profetas. Entonces, si les está advirtiendo a esas personas de que se cuiden de los falsos profetas, tenemos que entender que eran personas acostumbradas a escuchar predicadores. Porque había personas que pues, ni atención le ponían a los profetas. Pero estos les dice, cuídense de los falsos profetas, porque eran personas que sí estaban buscando constantemente escuchar de la palabra de Dios. Y luego, en el versículo 21, se nos advierte de no caer en el engaño de nuestros propios corazones, ya que Dios conoce la verdadera motivación por la que hacemos las cosas. Y dice en otro versículo que no recuerdo cuál es, que Dios no puede ser burlado. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Les voy a leer Mateo 7, versículos 21, 22 y 23. Esto está muy fuerte. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, son palabras de Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y luego el versículo 23 Jesús les responde. Dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Okay? Eran personas que decían, para empezar le decían Señor. Ellos creían que estaban siendo parte de la familia de Dios. Estaban en el camino correcto y creían que con las cosas que ellos hacían, ellos podían considerarse hijos de Dios. ¿Sí? Porque le dice, o sea, toman esta postura y le dicen, Señor, o sea, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos milagros. Y Él les dice, en otra versión les responde, apártense de mí. Es decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, en este punto nos queda más claro que al hablar de las personas que entran por la puerta ancha, se está refiriendo a personas que están involucradas en asuntos de la iglesia. Personas que escuchan a los predicadores, que escuchan los secretos del reino, personas que están expuestas al mensaje del evangelio y que sus conciencias les indican que la vida es más que levantarse cada mañana y hacer una vida sin sentido. ¿Sí? O sea, personas que sí quieren, que están creyendo que van por el camino correcto y que están haciendo las cosas de la manera en la que Dios le agrada. ¿Sí? Entonces, y ahí ya, pues debiera ser, llamarnos la atención, porque también nosotros podríamos caer en este error. Ese es el punto. ¿Sí? Aquí nadie, o sea, aunque profetices, aunque expulses demonios, aunque Dios haga milagros a través de ti, eso no te salva. Y eso no te hace que estés alineado a la voluntad de Dios. Dios puede utilizarte, pero tu motivación, si es incorrecta, no, las promesas de Dios no se cumplen, no se van a cumplir en tu vida, ¿no? Entonces, es como una llamada de atención. Estas personas que entran por la puerta ancha dicen ser seguidores de Cristo, pero no se someten a la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras, sino que establecen sus propias normas y ese es su patrón de vida. ¿Sí? Ahorita en el pasaje que leímos de Mateo 7, del 21 al 23, hablando del versículo 23 que dice, yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí.
ustedes que violan las leyes de Dios. En la traducción Reina Valera, revisión 1960, se refiere a esos que violan la ley de Dios, se refiere como hacedores de maldad. Y aquí, al decir hacedores de maldad, se está refiriendo a personas que se mantienen haciendo lo que le desagrada a Dios. Porque pecadores todos somos. ¿Sí? Pero es muy distinto tener esta actitud de mantenerte en una posición donde, sí, que es pecaminosa, que Dios te está viendo y dice, tú te mantienes haciendo esto de la manera incorrecta. Es tu corazón el que está mal. Y eso también tiene que implicar un arrepentimiento, porque si no, de nada sirve lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, hacen cosas buenas, pero con la motivación incorrecta que Dios aborrece. Una característica de este falso cristianismo, los que van por la puerta ancha, lo podemos decir así, personas falsos cristianos. En el fondo de su corazón siguen creyendo que Dios los eligió por ser buenas personas o porque tienen alguna cualidad que impresiona a Dios. Es como un chiste. O sea, ¿qué podríamos tener en nuestra persona que pueda impresionar a Dios para que Él diga, no, pásale, tú eres muy bueno? Cuando empezamos a creer eso es porque el Dios en el que estamos creyendo es un Dios muy distinto al Dios de la Biblia. Es más, se asemeja más, ese tipo de Dios se asemeja más a un líder humano, un líder espiritual humano, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el estándar de Dios. Por eso podemos saber que son falsos seguidores, ya que el primer paso es, bueno, para arrepentirnos es reconocer que nosotros no somos capaces de hacer algo para merecer el favor de Dios. O sea, me arrepiento de mis pecados porque el pecado ofende a Dios, ¿sí? Y reconozco que con ese estilo de vida estoy perdido. Y después de arrepentirme y de reconocer que necesito a Dios, ahora sí busco cómo Dios me va a dar solución a mi problema. ¿Sí? Y es creyendo en el Evangelio. Entonces, para arrepentirnos tenemos que reconocer que lo necesitamos, ¿no? Para ser salvos del juicio. Transitar por la puerta ancha sería como pensar que agradaremos a Dios por el simple hecho de no consumar un pecado materialmente. Por ejemplo, si tú entrevistas a alguien, le puedes preguntar, ¿has pecado? No. ¿Has matado? No. La mayoría no hemos cometido un homicidio. Pero el estándar de Jesús es mucho más alto. Y nos dice en el libro de Mateo capítulo 5, dice capítulo 5 versículo 21, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. O sea, traducción, Jesús dice, en la ley, en el Antiguo Testamento decía no matarás. Pero yo les digo que el que odia a su hermano en su corazón ya es un homicida. Y si a nosotros nos preguntan, oye, Gustavo, ¿tú has odiado a alguien? ¿En algún momento de tu vida has odiado a alguien? Pues tendremos que decir que sí, de alguna forma. A lo mejor tengo mala memoria, pero seguro pasó. ¿Sí? Entonces, ese es el estándar de Dios. ¿Sí? Entonces, el que no cometamos a veces el pecado así materializado no significa
que no haya pecado en nuestro corazón. Es igual como el pecado de la fornicación, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí? Si tú deseas a un hombre o a una mujer con esos ojos, ¿sí? con ese deseo, ya es como si lo hubieras cometido el acto. O sea, el estándar de Dios es mucho más alto. Entonces, caminar por la puerta ancha puede ser también se puede interpretar como el que va caminando y no quiere regenerar sus pensamientos. Sigue odiando a las personas, sigue deseando a todo el mundo. Bueno, espera que el sexo opuesto, pero es lo mismo, es pecado. ¿Sí? Y creyendo que le agrada a Dios. Y ahí es donde se empieza a poner complicado, porque realmente es bien difícil. Y tenemos que trabajar en eso, o sea, en cómo está nuestro corazón delante de Dios. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Tiene que haber una actitud genuina de nuestra parte de entregarle esos pecados a Dios sí, rendido a Él con una actitud humilde de que reconocemos que estamos batallando con algo. Siempre hay un pecado con el que batallas más, con el que luchas más. Siempre hay algo, siempre hay algo. O sea, pero o sea, el punto es que mantengamos esa actitud de lucha, ¿verdad? No decir, no empezar a justificarnos. Creo que en este punto nos estamos refiriendo más que nada a que caminar por la puerta ancha y el camino espacioso es cuando voy caminando cometiendo pecado que le desagrada a Dios. Bueno, todo pecado le desagrada, pero me refiero a cometiendo el pecado y queriendo justificarnos. Y a lo mejor lo has escuchado. No, pues todo el mundo lo hace. Aquí no es un club en donde vamos a nosotros Al final de cuentas no lo hice por malicia. Sí, 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 o sea, y no dependemos de nosotros mismos. No, y tener claro que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Perdón. Entonces, podemos decir que el problema es que estas personas que van por la puerta ancha no se enfrentan con determinación a esos pecados. No se enfrentan, por ejemplo, con el pecado del orgullo o el problema de la ira pecaminosa. De repente alguien te puede decir, no, es que fíjate que yo muy bien, soy bien tranquilo, pero de repente nomás que en esto no me toquen porque exploto y empiezo hasta tirar golpes y así. No lo puedes normalizar. O sea, la envidia, los celos, los malos pensamientos, no son cosas que un cristiano y un seguidor de Cristo debe mantener como normales en su corazón. ¿Sí? O sea, sí, vamos a luchar con eso y se van a presentar todos los pecados del catálogo. Podemos cometer el error, ¿sí? Pero es muy distinto tener la actitud de decir, no, bueno, pues es que pues todo el mundo lo hace o nada más es poquito, ¿no? O sea, es que es poquito. Entonces, poquito pecado es suficiente para no estar en la presencia de Dios, para no poder entrar al reino. O sea, tenemos que tener claro eso y aunque parece muy básico, en el día a día se vuelve muy complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tentación está a la vuelta de la esquina. Y Satanás, la batalla está en la mente. Satanás está constantemente bombardeándote ideas, cosas, y a veces no administramos esos pensamientos y los tomamos como nuestros. Y hasta empezamos a decir, bueno, pues es un deseo que yo tengo. Pero porque alguien me instaló un pensamiento que no supe rechazar a través de la palabra de Dios y ya me lo creo. Entonces lo normalizo. Vivo con él, duermo con él, amanezco con él. Es un pecado que hay anda, ¿verdad? Pero no es así. O sea, el punto es que puedes tener toda tu vida de cristiano y llegar al día del juicio y que Dios te diga estas palabras: apártate de mí, nunca te conocí.
que tener cuidado. O sea, sí es algo serio y no poder, o sea, y estaríamos cometiendo un error si decimos, no, yo no voy a caer en eso. O sea, ya estás cayendo en eso. Al decir eso, sí, ya Desde ya estás pecando. estás en una posición, sí, porque dice, y dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, ahora, hablando de este tema de la lucha con el pecado, esto no quiere decir, lo que hemos estado diciendo, que los que caminamos o buscamos caminar por la puerta, que entramos por la puerta estrecha y el camino angosto y el camino difícil, no quiere decir que no tengamos esos pecados. Para nada. La diferencia estriba en que hay una lucha declarada con el pecado, ¿sí? Y que nos mantenemos, y eso debería de ser, deberíamos de mantenernos en pie de guerra contra todos esos deseos pecaminosos, y que cuando caemos en algún pecado, que verdaderamente sintamos, que nuestro espíritu sienta cómo estamos ofendiendo a Dios. Y como dice la Biblia que podemos contristar al Espíritu Santo, o sea, podemos causarle tristeza con nuestros errores, con nuestro pecado, ¿sí? Entonces, se supone que debemos tener esta lucha contra el pecado y que si caemos, tengamos esa actitud de, ese genuino deseo de no volver a hacerlo, ¿sí? Y de abandonar ese pecado, entendiendo que solamente con la ayuda de Dios podremos hacerlo, ¿verdad? Solamente con el poder del Espíritu Santo podremos vencer al enemigo en esas áreas que son más difíciles. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia si todos pecamos, los de la puerta ancha y los de la puerta estrecha? La diferencia es que los de la puerta estrecha estamos llamados a rechazar el pecado y abandonarlo y luchar contra eso, no normalizarlo, no decir es que así soy y así lo hace todo el mundo y aparte, al cabo que fue poquito, no. Con un solo pecado no arrepentido no entras en el reino de Dios. Dios es tan santo que en su presencia no puede haber pecado. Punto. Y es justo y Él no va a violar sus propios principios. ¿Sí? Entonces, por la puerta ancha se puede entrar con tu voluntad intacta, aunque se oponga a la voluntad de Dios. Y ese es el engaño del enemigo, que nos ofrece transitar por un camino que no implica rendirnos al Rey de Reyes. ¿Cómo? ¿Sí? Un camino cómodo, espacioso. ¿Verdad? Y ahorita leímos, o sea, había personas a las que Jesús les estaba hablando en este pasaje, diciéndoles, ellos reclamaban y decían, es que hicimos milagros, profetizamos, liberamos gente de demonios, ¿sí? Porque fueron engañados. Esas personas creyeron que haciendo esas cosas, sin importar cómo estaba la condición de su corazón, era suficiente. Y no es así. Entonces, los del camino espacioso, los de la puerta ancha, se deleitan al leer las promesas descritas en la palabra de Dios. Gozan al leer de la misericordia y del amor de Dios. Pero cuando se encuentran con los mandamientos, los encuentran demasiado estrictos, demasiado severos, demandantes y hasta exagerados. ¿Sí? Cuestionan la voluntad de Dios. Esas personas no van a la Biblia para ser transformados. Van a la Biblia solamente para tomar lo que les agrada escuchar. ¿Sí? Y podrían tener una actitud en su corazón, a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero podrían decir, ¿por qué debo amar a mi esposa? ¿Por qué debo amar perdonar a quien me ofende? ¿Sí? ¿Por qué debo tener mi tiempo devocional? Este tiempo que tenemos de lectura, de oración durante el día. O
sea, esas personas del camino espacioso, del camino cómodo, siempre están tratando de imponer su voluntad sobre la de Dios. Aparentan ir por el camino correcto. Se congregan, se llaman cristianos, hacen actividades que hacen los cristianos, incluso pueden impartir estudios bíblicos, predicar en una congregación o ir a orar por los enfermos a un hospital. Pero a Dios no lo impresionas con eso. Dios está mucho más interesado en tu corazón y lo conoce a la perfección. Entonces, hay que alinear lo que decimos con lo que verdaderamente hacemos y lo que de corazón creemos y sentimos. ¿Sí? Y los de la puerta angosta, o sea, los del camino estrecho, justifican a Dios y a la ley, o sea, a las escrituras. Y se inquietan, nos deberíamos inquietar cuando descubrimos esa iniquidad en nuestros corazones. Hay que identificar los errores que tenemos, malos pensamientos, malos deseos, tenemos que identificarlos y rechazarlos. Tal vez he dicho varias veces esta palabra, pero creo que es el concepto muy claro. No, la idea es que no debemos normalizar esas actitudes en nuestro corazón. Los pecados, creo yo, los más difíciles de combatir, de enfrentar, son los pecados del corazón, que no se manifiestan tal vez en algún hecho material, pero esa es la guerra que tenemos ahí adentro. Nadie la sabe, pero Dios sí sabe. Entonces, los de la puerta angosta buscan someterse a la voluntad de Dios, plasmada a lo largo de las Escrituras. Ahora, ¿por qué es importante que estudiemos la palabra de Dios? ¿Por qué es importante que los maestros pasemos tiempo estudiando la Biblia cuidadosamente? ¿Por qué los predicadores deben ser cuidadosos al exponer los mensajes a la iglesia? Porque solamente de esa manera los oyentes pueden sujetar sus conciencias no a la voluntad del predicador o del maestro o de la persona que te está dando un mensaje de la palabra de Dios, sino los oyentes deben sujetar su conciencia a la voluntad de Dios que está ya plasmada en las Escrituras. ¿Sí? Ya que una vez que es demostrado que un mandamiento es bíblico, quienes transitan por el camino estrecho van a tomarlo como la palabra de Dios, como la voluntad de Dios, y no van a buscar derribar las paredes de la ley de Dios para hacer un camino más ancho, sino que se van a sujetar a ese mandamiento convencidos de que al cumplirlo estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Esa es la actitud correcta. Si yo voy por el camino estrecho, si yo me considero de los de la puerta angosta, cuando yo me encuentro en las Escrituras con algo que me confronta, más me vale decir, me sujeto a lo que estoy leyendo, porque creo que es la palabra de Dios, y porque creo que así es como cumplo su voluntad y quiero seguir cumpliendo su voluntad y quiero seguir por este camino. Lo que Satanás ofrece al hombre es un cristianismo sin demandas. Satanás ofrece la posibilidad de llegar al cielo por un camino distinto al de Cristo. ¿Sí? Satanás te ofrece llegar al cielo por un camino diferente al que los cristianos han transitado por siglos. Es el mismo camino desde la primera predicación, es el mismo evangelio, es el mismo camino, es el mismo líder, Cristo. Y Satanás quiere ofrecerte una alternativa diferente, que te la va a pintar como si fuera el camino correcto, porque vas a experimentar algunas cosas buenas en tu vida tal vez, pero el final no va a ser el esperado.
Ese camino, esa puerta ancha, es la puerta a la que se entra sin tener esta lucha que decíamos contra el pecado. En esa puerta ancha tú puedes entrar con tu orgullo, ¿sí? Esa puerta ancha te evita la molestia de que la gente se burle de ti por ser cristiano. La puerta ancha te evita el rechazo que probablemente vas a experimentar por ser llamado o seguidor de Cristo. Por supuesto, esa puerta ancha no tiene ninguno de esos inconvenientes, pero no es lo que enseñan las Escrituras. Es fácil caer cuando tu corazón se desvía de querer agradar a Dios y empiezas a hacer tus propias reglas, empiezas a acomodar lo que ves en la Biblia a tu conveniencia. Entonces, así que no es más importante cuánto sepas acerca de las enseñanzas que contiene la Biblia, sino que es más relevante que en nuestro corazón se vaya desarrollando un deseo genuino de obedecer a Dios y cumplir con los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Yo puedo saber la Biblia de memoria, algunos pasajes, no me la sé de memoria, pero alguien pudiera, me refiero a que alguien pudiera sabérsela y no cumplirla. ¿Sí? Y no solo no cumplirla, porque difícilmente la podríamos cumplir toda, me refiero a no tener el corazón genuino de querer agradar a Dios a través de nuestras vidas. Entonces, insisto, Dios está mucho más preocupado por la condición de nuestro corazón. Él sabe perfectamente que vamos a caer. Es más, Él sabe todo lo que va a acontecer en nuestras vidas, desde el día uno. Él no se va a extrañar cuando fallemos, ¿sí? Pero sí espera que aprendamos de esa lección, que nos arrepintamos de ese pecado, que cambiemos nuestra actitud y que crezcamos espiritualmente y que maduremos espiritualmente. ¿Sí? Ahora, para terminar, vamos a hablar del destino que experimentarán los que transitan por la puerta ancha. Esa puerta ancha es una puerta engañosa que tiene un letrero que dice ahí, camino al cielo. Pero que el verdadero destino es el fuego eterno, el fuego eterno, ¿sí? Donde se experimentará un castigo que no terminará jamás. Y lo peor de todo, el destino al que te lleva de la puerta ancha es a estar separado de Dios por siempre. Y vamos a volver a leer el versículo 13 de Mateo capítulo 7, que dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Nos podríamos preguntar, ¿por cuál camino estoy andando el día de hoy? ¿Estoy seguro del destino que me espera? ¿Deseo convertirme en un verdadero seguidor de Cristo? ¿Quiero entrar por esa puerta estrecha? Son cosas que creo yo que tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar todos los días. Esto no es algo que hoy escuchas y que ya lo puedes dar por aprendido. Más bien lo que tratamos de hacer hoy es mostrarte la importancia de estar conscientes que hay dos alternativas delante de nosotros, que tenemos que estar asegurándonos todos los días de que vayamos por el camino correcto y que si nos desviamos, que volvamos a regresar al camino por, por nuestra propia salvación y por las personas que dependen de nosotros y que vienen atrás de nosotros. Y bueno, pues con esto concluimos el mensaje de